Bueno, una alegría que podamos estar juntos. Esta charla que vamos a tener es una charla para que podamos aprovechar este tiempo para pensar un poquito cada uno de nosotros como una brújula, ver cómo estamos en nuestra casa. Está llena de preguntas la charla de hoy. Las preguntas son para que cada uno de nosotros las responda meditando, analizando, siendo honesto consigo mismo. Ojalá esta charla pueda disparar conversaciones con nuestra esposa, con los hermanos que están cuidando de nosotros. Siempre tenemos que estar evaluando, nos enseña Daniel Divano, y evaluar nos enseña resolver y actuar, ¿no? Y esta es una charla más bien para evaluarnos, no para enseñar nada nuevo, porque la verdad es que todos estamos muy bien entrenados. Tenemos mucha información, tenemos mucho que siempre hablamos. Nosotros no somos una congregación que este tema de el sacerdocio lo dejamos de costado, es casi el eje de lo que hablamos. Ustedes saben que nosotros congregacionalmente lo que somos es un grupo de amigos que estamos caminando juntos y juntos apoyándonos y guiándonos el uno al otro para ser buenos maridos y ser buenos padres, que es la principal tarea que tenemos todos los que estamos en esta charla, porque somos todos casados, ¿no? Y tenemos una responsabilidad primordial en nuestra casa, ¿no? Primero con nuestro matrimonio y después con nuestros hijos. Y eso lo sabemos todos, pero tenemos que animarnos a que, bueno, evaluar el rumbo que estamos teniendo, los frutos que estamos teniendo. Y yo tengo acá algunas preguntas que sería bueno que las anotemos y que nos sirvan para evaluarnos, ¿no? La primera pregunta la saco del libro Abandonando el barco. No sé cuántos lo leyeron, pero es un libro que súper recomiendo. Es un librito chiquito y expresa lo que toda la vida hemos creído con Silvia, ¿no? De que el ambiente del hogar nuestro es como un hornito donde uno cocina las cosas, ¿no? Ahí está, el pollo se hizo un hornito de barro hace poco, y cuando él te cuenta que pone un lechoncito ahí adentro, o pone un costillarcito, o pone un pollo, o pone pizzas, lo que es ese horno, ¿no? Y las cosas tienen otro gusto, y el ambiente del hogar es como ese hornito. Es lo que realmente hace que, si vamos a cocinar pan, tiene un gusto especial, ¿no? Hay una combinación de temperatura, del tipo de leña, que le da un gusto especial, ¿no? Y nuestro hogar, el ambiente de nuestro hogar, es importantísimo, ¿no? Y este libro de Abandonando el barco, si alguno no lo leyó, tenemos el PDF que Marcelo se ocupó de escanear y de ponerlo en formato digital para que lo podamos tener todos. Algunos hermanos lo compraron y lo duplicaron, pero los que no pueden tener el material fotocopiado o pueden tener una copia del PDF. El que no lo leyó. ¿Cuántos leyeron este libro? Yo lo leí. Bueno, se los recomiendo. Y la primera pregunta que yo tengo para hacer es una pregunta que siempre nos hemos hecho, quizá no con estas palabras, pero es: ¿somos un buen modelo que valga la pena clonar? ¿Se entiende la pregunta? ¿Soy yo un buen modelo que valga la pena duplicar?
hay problemas con algunas bases en el ADN nuestro. No, yo no me duplicaría. Prefiero seguirme mejorando. Bueno, pero esta pregunta es importante porque tenemos que, nosotros, viste, Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nuestro corazón termina multiplicándose. En otras palabras, se termina clonando. Eso es lo que dice este libro, ¿no? Nos podemos esforzar mucho y pensar que porque leemos la Biblia, porque formamos parte de una buena congregación o porque tenemos una buena comunión con gente muy buena, pensamos que en general andamos bien. Pero en realidad lo que se va a multiplicar es lo que somos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si somos un buen factor que se deba multiplicar. Es decir, si nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra manera de tratar a los que tenemos más cerca, están reflejando la vida del espíritu o la vida de una persona que hace lo mejor que puede con las mejores intenciones, pero que no está guiada por el Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? ¿Alguno quiere agregar algo a esto? Estamos abiertos. Bueno, ¿nadie quiere agregar nada? ¿Se entiende la pregunta? Siempre decimos que los hijos son la fruta que cuelga en las ramas de nuestro árbol. Si hay que arreglar algo en ellos, lo primero que tenemos que pensar es que hay que arreglar algo en nosotros. Y lo segundo que tenemos que pensar es que hay que arreglar algo en nuestro matrimonio. Para poder después reparar, resolver lo que tiene que ocurrir en nuestros hijos, ¿no? Amados, tenemos que entender la diferencia entre ser gente buena y ser discípulos de Jesús. Son dos cosas distintas. Ser gente buena no necesariamente va a producir el fruto de la vida del Espíritu. Dani. Sí. Una vez habíamos hecho un ejercicio, vos me hiciste hacer un ejercicio. Sí. Me dijiste, bueno, fíjate 5 cosas que tienen que cambiar tus hijos. Sí. Y yo anoté 5 cosas de cada uno de ellos. Ajá. Y después me dijiste, bueno, y discutan con Vanessa quién de ustedes tiene cada una de esas 5 cosas. Y realmente todo, obviamente que yo gané por goleada, pero pero los chicos tienen cosas nuestras. Las cosas que tienen que cambiar son de nosotros. Entonces primero tenemos que trabajar lo nuestro y después vamos a lograr el cambio en ellos. Totalmente. Ahí está lo del clonado. Exactamente. Los hijos son nuestro mejor espejo. O son la fruta que cuelga en las ramas de nuestro árbol, ¿no? Entonces, volvemos a repetir eso. Si vamos a tener que corregir algo, primero tenemos que corregir algo en nosotros. La tendencia natural es a culpar a otros del fruto. La sociedad, el estado relajado de la iglesia, la pobre teología, mi esposa que es un desastre, mis padres que no me criaron como me tendrían que criar. Pero la realidad es que de nuestro corazón mana la vida. Nosotros somos Cristo para nuestra esposa, por lo tanto para nuestros hijos también. Cristo no puede escudarse en nada. Él se puso a los hombros salvar a su iglesia, ¿no? La palabra que define a Jesús, o una de las palabras que define a Jesús en este contexto de
ser Cristo para la esposa, la palabra que debería definirnos es Salvador. Es alguien que da su vida, alguien que pone su empeño, sus palabras, y que santifica, purifica, plancha. Está con las palabras que usa Pablo en Efesios capítulo 5, está diciendo que Jesús se propuso presentarse a sí mismo una esposa santa, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante. Este trabajo que se propuso nos dice a nosotros que así tenemos que amar los maridos a nuestras esposas. Es decir, no es un sentimiento solamente. No es solamente la química que nos atrae a nuestra esposa. Es la función de ser salvadores, de estar observando qué debe ser modificado, qué debe ser cambiado. Ahora, Jesús era perfecto. Jesús no tenía fallas de carácter, no tenía problemas de humor o de falta de respeto o desinterés. Tenía perfección. Nosotros tenemos que arrancar con nosotros, tenemos que prestarnos primero, antes de poder presentarnos una esposa santa, sin mancha, sin arruga. Nosotros tenemos que irnos a boxes y tenemos que estar unidos a Cristo para que Cristo pueda moldearnos a nosotros. Y esta unidad con Cristo tiene dos aspectos. Un aspecto es el aspecto de estar en la palabra y estar en la oración, en la comunión con Dios. Pero hay un tercer aspecto que es el aspecto de estar unido a la iglesia, de estar unido al cuerpo. Yo no puedo pretender que los asuntos los voy a arreglar yo, los asuntos de mi vida, ¿no? Se van a arreglar entre la Biblia, la oración y yo. Eso no funciona. Tenemos que tener aliados que nos ayudan a tratar nuestras debilidades. Necesitamos caminar con otros, y esto está dentro del contexto de llevar los unos las cargas de los otros, confesarnos los unos las ofensas a los otros, el ser uno con el otro, en andar en luz con el otro. Sin el cuerpo, Dios no termina de trabajar, porque Dios no se dio a sí mismo para mí individualmente. Él se dio sobre todas las cosas, dice, se puso por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si yo quiero andar con Jesús, necesito estar bien unido al cuerpo. Y necesito, así como yo voy a tener que ponerme en una actitud de ser el salvador de mi esposa y de mis hijos, yo tengo que también ponerme en una condición de que Cristo pueda salvarme a mí, pueda rescatarme no solo de los pecados pasados, no solo de aquello que Dios pagó en la cruz, sino de nuestras debilidades, de nuestras tendencias, de nuestras inconsistencias, de nuestros conflictos interiores, de nuestra independencia, de nuestro egocentrismo. Necesitamos a Cristo, y Cristo viene empaquetado así, por decirlo de una manera. Viene la palabra de Cristo, la presencia del Señor que está en nosotros, por lo tanto la oración, la búsqueda de Dios y finalmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo no necesitaba este tratamiento, y a pesar de eso, Él estaba todo el tiempo en comunión con el Padre. Él no tenía un discipulador. Él no tenía un cuerpo que lo ayudara. Primero porque no tenía fallas, pero aún así, sin tener fallas, Él dijo, yo no hablo mis palabras, sino las palabras que mi Padre me da. Bueno, me estoy yendo de la gran encuesta que quería hacer, pero quiero decir que la pregunta es, ¿soy un modelo digno de clonar? ¿Vale la pena que me clone Dios a mí? Porque se va a clonar mi vida. La segunda cosa es,
yo tengo una casa buena, una buena casa, tengo un buen matrimonio o tengo una casa de discípulos. Es decir, mi casa es una buena casa de gente buena o es una casa donde reina Cristo. Son dos cosas diferentes. Y digo esto porque ninguno de nosotros tiene el peligro de poner un kiosquito de venta de cocaína o de... No se nos tienta por ese lado. Queremos ser gente buena, pero con ser bueno no alcanza. Este libro que se llama Abandonando el Barco, este libro dice que cuánta gente buena hay en el mundo. Inclusive hay gente buena que está en adulterio. Y la verdad que se llevan bien. No hace falta ser un cristiano plenamente para llevarme bien. Pero eso no quiere decir que está el reino de Dios ahí. Lo triste es que muchas veces discípulos de Jesús que decimos que tomamos nuestro nombre de Él y que reflejamos a Jesús, lo triste es que muchas veces nos llevamos peor en nuestro matrimonio que aquellos que viven en adulterio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque el carácter nuestro no está tratado. Tenemos fallas profundas que no están bajo el gobierno de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tengo una casa buena o tengo una casa donde reina Cristo? Con bueno no hacemos nada. Eso es lo que quiero decir. Así que la primera es, ¿soy un modelo digno de clonar? La segunda cosa es, ¿tengo una buena casa o tengo una casa donde reina el Señor? Ayer Oscar Chao, no sé quiénes lo pudieron ver, pero yo vi la mayor parte, dijo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Y él habló de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Este es el Espíritu Santo. Entonces la segunda pregunta que hizo es, ¿qué tengo yo del Espíritu Santo? Me encantó. Porque él dice, muchas veces ni hacemos esta lista, solo decimos lo que no tenemos. Pero él dice, yo te animo a pensar en qué tenés del Espíritu Santo. Bueno, capaz que sos una persona paciente, capaz que sos una persona humilde, capaz que sos una persona que tenés dominio propio, pero por ahí te faltan otras. Entonces es bueno saber lo que tengo, pero también la tercera pregunta que él hace es, ¿qué es lo que me falta del Espíritu Santo? Porque este es el corazón del cual mana la vida, de que veníamos hablando, ¿no? Entonces, hagamos un ejercicio, les propongo yo, si quieren escucharlo, a Oscar ayer fue sin desperdicio, habló de una manera tan sencilla de su propia experiencia y de la necesidad de reflejar la vida del Espíritu en la vida cotidiana, que esa es la base de un ambiente, de un hogar cristiano, de un ambiente donde reina Cristo. Es que el Espíritu Santo sea la base de mi vida, la base de mi esposa, la base de mis hijos, ¿no? Porque si andamos en el Espíritu, hay vida y paz. Pero si nos ocupamos de la carne, él habló de lo que es ocuparse, es pasar tiempo en cosas que son infructíferas, ¿no? Entonces, esta evaluación, esta sección es, ¿cómo andamos con la vida en el Espíritu? ¿Qué tengo del Espíritu y qué no tengo del Espíritu? ¿Y cómo es el Espíritu? Ese es el ambiente que tiene que haber en casa. Amén. Seguimos. Más allá de qué tengo yo del Espíritu Santo, nos hace bien a nosotros preguntarnos qué tiene mi esposa del Espíritu Santo y qué no tiene. Lo que yo no tengo del Espíritu Santo y necesito que el Espíritu Santo me transforme, eso es lo que yo necesito que aquel que me está ayudando como padre espiritual lo sepa. Yo necesito decirle, hermano, amigo, ayúdame, porque yo quiero vencer estas cosas. Pero ahora que vos estás en campaña y te estás poniendo las barbas en remojo, vos también tenés que preguntar, ¿qué cosas hay
que mi esposa tiene del Espíritu Santo y qué cosas no tiene del Espíritu Santo. Y déjame que te diga por qué, porque vos sos responsable, vos sos Cristo. No podés echarle la culpa a ella. Acá hay un trabajo de sacerdocio que cada uno de nosotros tiene que hacer. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y presentársela a sí mismo una esposa santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y un poco antes dice, por medio del lavamiento del agua por la palabra. Ahí, este cuadro que estamos haciendo nos dirige. Este cuadro nos dirige. Tengo un hogar, tengo mi vida, puede ser clonada, vale la pena ser clonada. Tus hijos están haciendo esa evaluación. La verdad que yo quiero ser como mi viejo. Me gustaría casarme y ser como él. Eso es lo que yo quería cuando me casé. Todavía estoy tratando de llegar a una 10ª parte. A mí me tocó más difícil que a ustedes, flacos. Mi viejo era imposible de imitar. O sea, nunca en mi vida lo vi nervioso. Nunca lo vi sacado. Nunca lo vi con mal humor. No sé si saben lo que significa eso. Mi papá se murió cuando yo tenía 45 años. No, 42 años. Pero nunca, nunca en mi vida lo vi ser áspero con mi mamá. O sea, ustedes la tienen más fácil, yo la tengo más difícil. Me parece que al revés, ¿eh? No sé, Marce. Vos por lo menos tenés un modelo a quien mirar y a quien seguir. Otros no tuvimos un modelo. Escúchame, cuando yo vaya al cielo, a mí me van a medir con una medida terrible. Yo no sé si entro, te lo digo así. Porque dice que al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y yo soy muy consciente que no la tengo fácil y yo oro, le digo, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? O sea, y lo digo con temor de Dios, ¿eh? Porque realmente, te digo, me choca, me choquea, me golpea. Yo tuve un papá como no debe haber habido en mucho tiempo. Y llegar a la altura, a una altura que pueda pasar, no sé cuándo llegaré. Pero lo que quiero decir es que yo quería repetir lo que mi papá tenía. Yo, si hubiera sido por lo que conozco de la iglesia, no hubiera seguido al Señor. Lo hubiera largado hace mucho. Pero el papá que tuve me la hizo bien clara. Yo quería clonar lo que él era. Yo quería ser lo que él era. Y no puedo evitar medirme hoy. Con 58 años me mido con él, porque fue un modelo. Ahora, yo lo que digo es que nuestros hijos van a tratar de lidiar con lo mismo. No hace falta ser Ivan Baker para que nosotros seamos para nuestros hijos un ser especial. Porque somos un ser especial, somos papá. Y la palabra esa es muy fuerte. Así que cuidemos lo que somos, porque estamos dejando una marca difícil de sacar. El mundo está hoy luchando para resolver con psicólogos y psiquiatras el daño que los padres han dejado. Las omisiones, los errores, las marcas que quedan cuando uno ve que no hay honestidad, que no hay coherencia entre el discurso y la realidad, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser clonables. Los chicos tienen que poder decir, bueno, papá no es perfecto, pero la verdad es que yo quiero estar al lado de él. Yo quiero envejecer al lado de él. Yo quiero imitar a papá. Amén. Entonces luego... Perdón, Dani, déjame decir algo. Lo que decía Marce, bueno, es mi caso también. Yo no tuve un padre para imitar. Realmente, si tengo que observar cómo fue la vida de papá, pero digo, hoy tenemos la iglesia, tenemos muchos padres, muchas familias que observamos y vemos tantas cosas del Señor a las cuales podemos
intentar también copiar, ¿no? Imitar a esas familias, ¿no? Entonces digo, un Ivan Baker, no sé cuándo va a haber otro Ivan Baker, cuántos años van a pasar para que... Pero bueno, él ha enseñado, hubieron muchas personas, muchas familias que aprendieron con él, de las cuales nosotros también hoy podemos también estar observando y buscando imitar, y de las decisiones que realmente tomamos nosotros, esas decisiones son las que van a influenciar en nuestras familias, en nuestros hijos, ¿no? Entonces digo, tenemos la posibilidad, hay familias que realmente están bien estructuradas, que aman al Señor, que el reino está, que están viviendo el reino. Entonces, digo, hoy tenemos la posibilidad de poder observar esas familias e imitarlas también, ¿no? Amén. Es verdad. Gracias a Dios por aquellos que nos pueden dar ejemplo, ¿no? Y que podamos siempre tener cerca a personas que podemos imitar, ¿no? La pregunta nueva que tenemos que hacernos es si tenemos una mirada superficial de los problemas que hay en nuestro hogar. Una mirada superficial significa tenemos estamos mirando el comportamiento o la dinámica de nuestro hogar sin entender que esa dinámica es una extensión que manifiesta nuestra verdadera conducción. Lo repito para que lo entendamos bien. Tenemos una mirada superficial de lo que está ocurriendo en nuestro hogar. O sea, vemos problemas, vemos cosas que tenemos que resolver. Pero nuestra mirada, nuestra lectura de eso, ¿es superficial o es profunda? Superficial significaría que pienso que tenemos ese problema sin entender que ese problema es realmente producto de nuestro gobierno, de nuestro liderazgo. No es un problema ajeno a nosotros. No es que tengo una esposa así o tengo un hijo así. Yo tengo que autoevaluarme. Cuando veo lo que veo, tengo que mirarme a mí mismo y no decir, ufa, mirá lo que pasa en casa. ¿Entienden lo que quiero decir? El marido es absolutamente responsable del estado del hogar. El hogar no está así porque sí. Si está mal es por falta de un gobierno que representó a Cristo. Si mi esposa está nerviosa o está intranquila o está angustiada o está deprimida o me desafía, si mis hijos están haciendo lo que se les da la gana y no me escuchan y no paran de hacer lo que tienen que hacer porque no me escuchan, no me tienen como una autoridad, no tengo que decir, ufa, mirá lo que me pasó. Esto soy yo estoy mirándome en el espejo, yo soy el que produjo este hogar, el que va a dar cuenta de este hogar soy yo, porque yo soy puesto como Cristo para mi casa. ¿Se entiende? Entonces vuelvo a repetir la pregunta, ¿tengo una mirada superficial? ¿Miro lo que está pasando en mi hogar como si fuera un problema que tengo, que me tocó resolver? ¿O miro al problema como una extensión, como un fruto de mi liderazgo, como un fruto del gobierno? Déjame que te diga, tu capacidad para que reine Cristo en tu esposa y en tus hijos es lo que manifiesta tu capacidad para poder nutrir la vida de otros. Algunos hermanos han querido nutrir la vida de otros, pero no han sabido nutrir sus casas, no han sabido nutrir sus matrimonios, no han sabido nutrir a sus hijos. Y obviamente que por un tiempo parece que va a andar bien la obra, pero la obra a ver cómo lo digo, si no logramos gobernar nuestra casa, es imposible que gobernemos bien la casa de Dios. Porque nuestra casa, el estado de nuestro hogar, manifiesta nuestra capacidad de gobierno, nuestra capacidad de conducción, nuestra capacidad de ser Cristo. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿tengo una mirada superficial
Me parece que lo que está pasando en casa es algo como que un plato que me pusieron que yo tengo que comer, o en realidad es el fruto de mi liderazgo. Amén. Todos estos son conceptos muy fuertes, pero que los tenemos que tener bien claros en nuestra mente, ¿no? Porque no importa cuál sea la situación, hoy podemos trabajar duramente para que esa situación cambie. Por ejemplo, tenemos que unir la realidad de nuestra casa, gestos de nuestra esposa, de nuestros hijos, con nuestro propio comportamiento. Hay una línea que une estos dos puntos. ¿Sí? Tenemos que unir el estado de nuestro matrimonio con nuestra propia realidad espiritual. Ponete al hombro el matrimonio. El matrimonio no es un tema de dos. Cristo no buscó una esposa recíproca. Cristo da la vida por una esposa que no hizo nada por él. Un hermano de Estados Unidos decía, Cristo se buscó una novia despeinada, desprolija, fea, con mal aliento, y dio su vida por ella. Eso es lo que hizo en la cruz. Perdón lo que voy a decir, pero eso es lo que hizo por mí, eso es lo que hizo por vos. ¿Vos te crees que valías la pena para que Jesús diera su vida por vos? ¿Vos te crees que vos eras una gran persona? Por lo tanto, Jesús con mucha alegría vino y dio su vida por mí porque yo era muy valiente y muy bueno y una gran persona para rescatar. No, no valíamos nada. Pablo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nos hizo nueva criatura. Nos puso ropas blancas. Nos llamó hijos. Bueno, flaco, lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestra esposa. Es lo mismo. Jesús es nuestro modelo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para alimentarla por medio del lavamiento del agua, para purificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una esposa santa, sin mancha, gloriosa, sin mancha ni arruga. Amén. ¿Cómo está el matrimonio? ¿Vos creés que el matrimonio está así porque te tocó una esposa asá? ¿O porque tu matrimonio está así porque vos estás haciendo algo o estás dejando de hacer algo? Una mirada superficial es pensar que yo tengo un accidente, tengo un matrimonio que no funciona. No, hermano, no, flaco. El matrimonio no es que no funciona, yo no funciono. Amén. Así que el primer aspecto de esta evaluación de la superficialidad es si entiendo que los comportamientos de mi casa, tendría yo que evaluar qué comportamiento estoy haciendo yo que provoca ese otro comportamiento. El segundo, si yo tengo un matrimonio de tal o cual calidad, yo tengo que pensar qué estoy haciendo yo para que la calidad no sea mejor. La otra pregunta, si hay problemas de comportamiento en casa, si hay cosas que en casa no funcionan bien, yo me doy cuenta que puede ser que uno de los problemas sea que yo no tengo unidad de criterios con mi esposa. Podría ser que yo no estoy conversando con ella, que no nos estamos poniendo de acuerdo y que quizá los chicos están capitalizando en falta de unidad entre nosotros, pero esa unidad depende también de nuestro trabajo. Esa unidad depende de nuestra capacidad para atraer a nuestra esposa hacia nosotros, para que ella quiera estar con nosotros, para que ella nos quiera escuchar. ¿Sí? La idea era tirar las preguntas nomás, pero veo que no puedo, no lo logro hacer. Y luego una pregunta que también tenemos que hacernos, porque puede Dani, ser que... ¿cómo sería esto lo último que dijiste? ¿Esa sería una pregunta también? Si tenemos unidad matrimonial,
Sí, nuestra unidad es buena en algunos aspectos, pero no tenemos unidad de criterio a la hora de que nuestros hijos se sientan gobernados por un matrimonio que tiene unidad. ¿Viste? Si hay cosas que yo digo que sí y mi esposa dice que no, o viceversa. Entonces, todas estas preguntas son parte de una pregunta principal. Yo tengo una mirada superficial o profunda de lo que pasa en casa. Profunda quiere decir que estoy uniendo estos puntos. Uno, los problemas que hay en casa con mi propio comportamiento. Uno, los problemas que hay en casa con una baja calidad de matrimonio. Y yo me estoy haciendo cargo de lo que está pasando en el matrimonio. Uno, lo que está pasando en casa con una falta de criterio unificado entre mi esposa y yo. Y puede ser que esa sea la causa por la cual están los problemas. O sea, eso es una mirada más profunda, ¿se entiende? No simplista, no superficial. Y la última pregunta era si no será que los problemas que hay en casa es porque yo no tengo capacidad de instruir. Amados, instruir es un arte. Instruir significa hablar, significa animar, significa corregir, significa consolar, significa enseñar. A veces no nos dedicamos a instruir y estamos enojados porque los chicos no hacen tal cosa o hacen tal otra cosa y nosotros nunca nos dispusimos a enseñar. Nunca nos dispusimos a instruir. Instruir es ayudar a que los chicos entiendan. Ayudar a que los chicos asimilen con gozo lo que se les pide. Y amados, no sé si ustedes se dan cuenta de la importancia que tienen todos estos factores que estamos viendo con la propia obra que tiene la iglesia con el mundo. Porque si no logramos gobernar nuestra casa, ¿qué vamos a andar tratando de ganar el mundo? ¿Se entiende el planteo? No es que estamos siendo la familia feliz y nos interesa solamente el hogar hacia adentro. No, queremos ser sal y luz. Pero ¿para qué convencer al mundo de que se tiene que convertir a los pies de Cristo si nuestra casa no está a los pies de Cristo? Es decir, si nuestra casa es una casa superficial, donde cada uno hace lo que le parece, donde quizás sea una buena familia, como dijimos antes, pero no es una casa donde reina Cristo. No es una casa donde el ambiente es un ambiente que refleja las características o lo que se llama el fruto del Espíritu. Entonces, cuando vemos problemas, es esta sección, tenemos que tener una mirada profunda. Y una mirada profunda es unir los puntos entre los problemas y yo. Y yo. Los problemas o los aciertos manifiestan nuestra capacidad de gobierno. Amén. ¿Seguimos? No vamos a arreglar nuestro hogar si no arreglamos nuestra propia realidad personal y si no arreglamos nuestro matrimonio. No vamos a arreglar el hogar si no arreglamos nuestra propia realidad personal y si no arreglamos nuestro matrimonio. ¿Decimos amén? Esto es mirada profunda, ¿ok? Seguimos adelante. Vamos más allá. ¿Estamos recibiendo consejo e instrucción de otros hermanos a quienes consideramos superiores para liderar nuestro hogar o lo estamos liderando solos? O sea, ¿somos sábelotodos? ¿Pensamos que podemos nosotros con nuestro propio criterio, con la Biblia y un poco de oración, conducir un hogar? Amados, ¿nos damos cuenta que estamos en un mundo donde ruge el león Satanás, que se está llevando puesta a la familia, prácticamente desapareció en el mundo? Ustedes saben que el principal ataque del diablo en el mundo está sobre el matrimonio y sobre la familia. Y yo creo que yo voy a poder manejar en el medio de semejante tormenta, si voy a poder resolver
mi propia realidad de mi hogar y de mi matrimonio solo, sin ayuda, sin que se manifieste la ayuda del cuerpo de Cristo en mi casa, sin que haya hombres más experimentados que yo, que me puedan instruir y me puedan ayudar a salir de donde estoy. Amados, eso sería una locura. Es como decir, voy a salir a navegar con este barco en medio de un mar embravecido y nunca lo manejé, nunca pude siquiera andar manejando un timón, y yo voy a llevar este barco al puerto que tiene que llegar con Satanás en contra, con el mundo en contra, con mi propia carne en contra. Sería una locura. Así que la pregunta es, ¿están otros hermanos ayudándome con lo que yo veo en mi hogar? ¿O creo que lo puedo resolver solo? Para eso está la iglesia. La iglesia no está para reuniones, no está para lindas canciones. Con lindas canciones y con reuniones se pasa un lindo rato, pero hasta que no somos amigos con alguno que nos pueda ayudar y nos pueda decir, corregí esto, ayúdate con esto, cambia en aquella cosa. Alguien que escuche a nuestra esposa, que pueda nuestra esposa poder tener absoluta libertad para hablar con gente de confianza, con amigos. Y que pueda decir, mirá, mi marido es así, mi marido es asá. Capaz que tiene razón, capaz que no, pero ya es un avance que haya alguien que pueda traer un poco de oxígeno y que pueda ver las cosas con la óptica de alguien que está afuera para ayudarnos. Yo toda mi vida he estado en esa situación. Desde que me casé con Silvia, he estado en esa situación. Y qué bendición por el tiempo que los hermanos invirtieron en nuestro matrimonio. Los primeros 8 años fue Jorge Mitián. Después pasamos por un periodo de tiempo donde estuvo Walter Agostinelli. Cuando nos fuimos a Estados Unidos estuvo Billy Henderson. Volvimos y está Daniel Livano, pero nunca hemos estado solos. Yo no tengo ningún problema que mi esposa levante el teléfono y llame a alguien y diga, Dani, tal cosa. Para mí es un honor que yo tenga amigos que puedan escuchar a mi esposa. No voy a resolver los problemas yo. Si yo solo ando en reuniones y ando en canciones y en devocionales, estoy poniendo la cabeza debajo de la arena como un avestruz. Benditos sean estos hermanos que mencioné que me ayudaron a lo largo de la vida. Me dieron consejos que Dios bendijo, que Dios avaló y que nos ayudaron a lo largo de muchas situaciones que no hubieran sido lo mismo sin ellos. Así que, ¿estoy manejando solo o mi matrimonio está expuesto a la iglesia? Mi matrimonio tiene líneas bien claras de luz que molestan muchísimo a Satanás. Amén. Seguimos. Una pregunta que es producto de esta es, ¿tu esposa y tus hijos ven en vos, ven en mí un modelo de sujeción? Vuelvo a repetir. ¿Ellos te ven a vos unido a Cristo, unido a la iglesia? Y por lo tanto, ¿vos sos un modelo? ¿Vos le pedís a tus hijos sujeción? ¿Le pedís sujeción a tu esposa? ¿Y vos a quién te sujetás? ¿A quién das cuenta de tu vida? ¿O la manejás solo, la piloteás solo? Esto está dentro de este rubro de nuestra unión al cuerpo. Chicos, el marido, Cristo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. El único que no tiene cabeza es el Padre. Pero Cristo tiene cabeza al Padre. Vos y yo tenemos cabeza a Cristo. Ese Cristo, lo expliqué el primer momento de la charla, tiene 3 facetas: nuestra vida de oración, nuestra vida de la palabra y nuestra comunión comprometida con el cuerpo.
Amén. Nuestra esposa y nuestros hijos, ¿ven en nosotros un modelo de sujeción al cuerpo de Cristo? ¿O somos el llanero solitario, el buen solo bien se lame? Los hermanos dicen así, los hermanos dicen así, pero déjame a mí que yo la piloteo de otra manera. En ese caso yo te diría que es un tren yendo hacia una pared. No va a funcionar. No va a funcionar esto de ser una casa de discípulos. Casas buenas puede haber, como dijimos antes. No estamos diciendo que toda la gente del mundo es mala. Hay tipos buenos en el mundo. Y hay matrimonios buenos en el mundo. Eso no quiere decir que reina Cristo en ellos. Son dos cosas distintas. Amén. ¿Seguimos? Ya no, me queda poco, no se desalienten. Bueno, escuchamos las charlas de Érico Carvalho el año pasado. No sé cuántos se acuerdan. Yo les sugiero que las vuelvan a escuchar. Este neurólogo, experto en inmunología y en ciencias de la neurociencia y neurociencia, él es un hermano en realidad. Él dijo, yo no les estoy hablando como neurólogo, yo les estoy hablando como un discípulo. Pero él, una de las cosas que nos dijo muchas, él habló de paternidad consciente. Él habló de hallarnos en nuestro lugar de padres, ver que hay una vocación divina en esto. Y entre las cosas que dijo, lo digo como ejemplo nada más, no quiero resumir las charlas de él en esto, pero entre las cosas que dijo, él dijo, amados, nuestros hijos y nuestras esposas tienen necesidad de dopamina. No sé cuántos se acuerdan. La dopamina, él nos explicó que es un químico del cerebro que si ellos no lo encuentran naturalmente, lo van a encontrar de otra manera. Nos explicó cómo Facebook, Instagram y cómo todos estos medios sociales que hay hoy, un like aumenta la dopamina, nos dijo. La dopamina la van a buscar de alguna manera. Ellos no son conscientes de que hace falta el químico, pero él como neurólogo sabe que la dopamina es lo que produce esa sensación de placer y de bienestar. No sé si se acuerdan, pero él dijo que el que inventó el placer es Dios, que el placer es algo que sale del corazón de Dios y que nos hizo para cuando dice, y vio Dios que era bueno, lo que está diciendo es que halló placer en eso. Dios es el inventor del placer, no es el hombre el inventor del placer. El Satanás es el que tergiversó el placer y lo transformó en cosas prohibidas. Pero el placer verdadero, el bienestar verdadero, viene con los mecanismos que Dios puso en el hombre. Y Él nos dijo que un abrazo, que una palabra afectiva o un llamado telefónico, una conversación, escuchar, todo eso aumenta la dopamina. ¿Cómo anda la dopamina de tu esposa? ¿Cómo anda la dopamina de tus hijos? ¿Sos cálido? ¿Sos amoroso? ¿Ellos les gusta estar al lado tuyo? ¿Quieren estar al lado tuyo o están esperando que vos no estés? Están esperando que vos llegues tarde. Dios nos libre, hermanos. Escuchemos las charlas de Érico Carvalho, que nos fueron de mucho aliento para abrazar, para tener palabras de afirmación. Hay una palabra en el Salmo 23 que es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En inglés dice, no voy a necesitar nada más. No dice nada me faltará. Me gusta porque el pastor lo que hace es nos sacia y hace que no querramos otra cosa. Nosotros somos pastores. Nuestra esposa tendría que poder decir, Dani es mi pastor, no voy a necesitar otra cosa. Nuestros hijos deberían poder decir, papá es mi pastor. Amén. Entonces, a reforzar los abrazos, a reforzar el escuchar, a reforzar el afirmar
el alentar, el consolar. Nosotros tenemos que estar ahí para que nuestra casa no necesite más. Nosotros tenemos que suplir, amén, las necesidades emocionales, las necesidades físicas, las necesidades espirituales. Amén. Bueno, otra charla que yo quisiera, que no la voy a resumir acá, pero fue imperdible, fue la charla de Jorge Mitián de cómo criar varones. Por favor, véansela, tiempo bien invertido, bájensela al teléfono, escúchenla, cómo criar varones. Él dijo qué prioridades tendría él en la crianza de varones. Hablamos de la importancia que tiene nuestro lugar al lado de nuestros hijos varones para forjar en ellos una masculinidad sana, para que ellos aprendan a ser caballeros, aprendan a ser siervos, aprendan a ser esforzados, aprendan a ser responsables. Ahí estamos nosotros. Obviamente que tenemos que ser esas cosas, pero nosotros tenemos que ser un modelo de masculinidad para nuestros hijos. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestras hijas si tenemos hijas? ¿Le enseñamos a nuestros hijos varones a cuidar de las mujeres, a cuidar de mamá, a cuidar de sus hermanas? ¿Les enseñamos a ser responsables? ¿Les enseñamos a ser esforzados, a ser sacrificiales? ¿Les esforzamos a ser siervos? Amados, miremos la charla de Jorge. Esa charla nos va a ayudar muchísimo para los que estamos criando varones. Amén. Bueno, esta es la evaluación de hoy. Esto va a estar grabado, seguramente lo vamos a subir a la familia cristiana, para que los que quieran compartirlo con los que no estuvieron, lo podamos hacer. Pero esto es básicamente concientizarnos, tomar conciencia de que nuestra casa, no sé si es la palabra más adecuada, pero de alguna manera está cautiva con nosotros. Están obligados a estar con nosotros. Somos el marido que le tocó a nuestra esposa y somos el papá que le tocó a nuestros hijos. Guarda, muchachos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos o lo que omitimos no se reemplaza. No se reemplaza. Nosotros estamos dejando marcas imborrables con cada gesto, con cada día y especialmente con el ambiente que hay en nuestro hogar. Así que es esto, animémonos a evaluarnos. Este sería un buen motivo para los que necesitamos también reforzar nuestra relación con nuestro Padre espiritual, con nuestra coyuntura, para que no sea una charla solamente de buenos gestos, sino que tenga un valor que nos ayude a cambiar, es abrirnos con aquel que nosotros hemos confiado como un amigo y que podemos abrir nuestra vida para decir, bueno, esta es la realidad de mi casa, yo necesito salir de acá, necesito mejorar esto, mejorar aquello, necesitamos agruparnos el uno con el otro y ayudarnos el uno con el otro. Amén. Hagamos valer el cuerpo de Cristo, hagamos valer la iglesia, hagamos valer la sangre de Cristo que se derramó y Él estableció a su cuerpo. Amén. Claro que no estoy proponiendo nada coercitivo, esto lo digo para los que no están con nosotros hace mucho. Esto es algo que uno debería hacer porque discierne el cuerpo, porque entiende que otros lo pueden ayudar, porque entiende que solo no puede. Esto nunca debe ser algo impositivo, algo que venga otro a venir a decirte, mirá, vos tenés que hacer así, asá. Eso no sirve, no es lo que Dios quiere. Más bien tenemos que enfatizar la humildad que cada uno de nosotros necesita tener para buscar ayuda, porque solos no vamos a lograrlo. Esto es como el COVID, ¿viste? Lo tenemos que enfrentar entre todos. Así que nos llamamos a una cuarentena espiritual, a buscar a Dios y a
y a refrescar nuestro hogar, a traer oxígeno a nuestro hogar. Que Cristo pueda encontrarnos atentos y animados a seguir trabajando, habiendo logrado lo que hemos logrado, porque no se olviden que empezamos con aquello que tenemos del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Y es bueno saber que eso está. Pero también tenemos que mirar lo que falta, porque eso es edificar. Edificar es poner lo que falta. Y mancomunarnos entre amigos para que podamos ayudarnos el uno al otro y pulir lo que estamos haciendo. Amén. No sé si alguno quiere agregar algo o hacer alguna pregunta. Yo después, si quieren, paso las preguntas, por si alguno no las tomó. No, ciertamente son preguntas. Cuando decís evaluación me asusto, porque digo, si tenemos que poner una nota en esto, mamita. Pero ciertamente todas estas preguntas nos ayudan, Dani, muchísimo. Creo que hay algo que tenemos que alcanzar todos. Efesios 4:13 dice que hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es a lo que estamos buscando apuntar todos, creo, ¿no? Algo que me anima es que Pablo dice, no es que ya lo haya cansado, ¿no? Más proseguimos. Estas preguntas nos ayudan a proseguir, ¿no? A alcanzar esto que todos tenemos para alcanzar. Y creo que hay un secreto, ¿no? Para poder alcanzar todo esto lo que vos nos venís compartiendo, Dani. Dice ahí en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero también dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La diferencia está en quien practica y no practica. Todo esto lo que venimos escuchando creo que es para que comencemos a hacernos esas preguntas y buscar practicar sobre todo, ¿no? Aquello que nos falta. Todos tenemos mucho para hacer, todos. Eso iba a decir, todos tenemos que trabajar. Estamos para eso. Me acordaba de Adán cuando el Señor lo pone en el Edén, le dio toda la responsabilidad del lugar, ¿no? Aunque después le dio a la ayuda idónea, él era el responsable de administrar todo lo que el Señor le había dado. Y cuando vuelve, que él se había equivocado, había pecado, al que le pide cuentas es a él, no a la mujer, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo con todas estas preguntas. La verdad es, como decir, tomar conciencia de que nos tenemos que hacer cargo de qué es lo que pasa en nuestras casas. Y me venía este pasaje, hay un 1 Corintios 16, 13 y 14, dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto Pablo está saludando ahí, pero esto de portarse varonilmente es esto que dice Dani: flaco, hacete cargo, ¿no? Sí, es eso, porque no es, soy el varoncito, no, hacete cargo, esto es lo que te cuesta, esto es lo que te pide el Señor. Y eso es lo que tenemos que tomar en conciencia cada uno de nosotros, ¿no? Que no es lo que nos tocó, sino que es lo que el Señor nos puso. ¿Dónde nos puso? Y que el Señor nos va a pedir cuenta. Así que, bueno, tomar conciencia de todo esto.
No hay que... Agradecer a esta oportunidad, pero muchas cosas, como dijiste, Dani, las hemos escuchado mucho tiempo, pero está muy bueno decir, cuánto de lo que escuchamos se aplicó y cuánto nos queda por hacer, ¿no? Y así que, bueno, agradecido, no solo agradecido a todos los que están ahí, porque uno dice, bueno, al final no soy el único que la está peleando. Y así que, bueno, nos hace bien, nos hace muy bien. Así que, bueno, tenemos para hacer. Amén. Aleluya. Yo quiero decir que nosotros tenemos todas las de ganar. Tenemos todas las de ganar. No, el fracaso no es para nosotros. Tenemos todas las de ganar. Tenemos al Creador del cielo y de la tierra con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Estamos rodeados de hermanos que son Cristo para nosotros y no podemos fracasar. Entonces, no importa cuán difícil sea la situación en la que estamos, tenemos que saber que tenemos victoria en Cristo. Amén. Dios, amados, nos quiere hacer levantar de mañana adentro de un jardín, empezando por nuestro matrimonio. Dios quiere deleite en nuestro matrimonio. Dios quiere un matrimonio que no es que nos van a poner un día en la tumba, como siempre digo yo, aquí yace este hombre que vivió 50 años al lado de su esposa. No es solo que vamos a vivir juntos, que no nos vamos a divorciar, que no nos vamos a separar, es que vamos a amarnos, es que vamos a tener diálogo, vamos a tener un matrimonio feliz, Tenemos todo para hacerlo, ¿no? Entonces yo quiero animar a todos los hermanos. Esta evaluación es para que lo tengamos, no es para que nos pongamos a llorar arriba de las piedras. Es para que digamos, yo tengo a Cristo en el nombre del Señor, estoy rodeado de hermanos que me van a ayudar, estoy rodeado del poder del Espíritu Santo que está en mí, pero yo voy a hacer esto. Voy a ir como Nehemías, voy a mirar el muro caído, pero voy a ponerme a laburar. Y eso implicará muchas veces ir a pedir perdón, implicará muchas veces ir a decir, mi amor, a nuestra esposa, yo no te reflejé a Cristo, no he andado en el camino que Cristo me mostró y te pido perdón, ¿cómo puedo restituir? Ya solo eso empieza a generar un ambiente distinto, ¿no? Ya solo eso empieza a marcar un nuevo camino. Así que estamos unidos en esto, ¿no? Estamos unidos en esto, que estos chicos que vemos, que cuando nos juntamos yo miro la multitud de jóvenes y de adolescentes y de niños y digo, Señor, somos tan privilegiados, son tan preciosos. O sea, ¿cómo puede haber sido tan bueno Dios con nosotros? Que nos dio estos tesoros, ¿no? Entonces, unámonos, chicos, para mostrarles a ellos lo que significa amar. Unámonos, varones, para ser valientes de verdad, para ser fuertes de verdad, y propongámonos que nuestra casa es un jardín que Cristo está cuidando a través mío. Todos los que están en casa puedan decir, yo deseo estar con papá, deseo estar con mamá, deseo estar con mis padres, deseo estar con mis hermanos. Nuestra casa tiene que ser un escape del mundo. El mundo es un desastre, pero nuestra casa tiene que ser un lugar a donde nuestros hijos quieran estar. Amén. Entonces, eso es posible. Dios está con nosotros. Volvamos nuestro corazón hacia nuestra esposa. Volvamos nuestro corazón hacia nuestros hijos. Hagámonos vulnerables. Abracemos, amemos, pidamos perdón cuando hemos actuado mal. Y empecemos
Si esto no lo hemos hecho, tenemos que empezar a hacerlo, porque detrás de esto hay una puerta que se abre, que se llama la bendición de Dios. Yo veo entre las cosas que estoy estudiando en la palabra, que en algún momento las voy a presentar, pero es tan profundo el tema que no me animo ni a hablarlo. Pero yo veo una tendencia en la iglesia de hoy a no entender lo que es la presencia de Dios. Se cree que la presencia es algo mágico que baja y que si está bendice. Se agarra el ejemplo del arca cuando David la quería traer, pero viste que en el camino mató a no sé cuántos porque la vieron y dijeron, no la traigan entonces. Entonces la dejaron en la casa de Obed-Edom y recién cuando vieron que Obed-Edom era enriquecido y era bendecido, recién ahí dijeron, tráiganla. No estamos en esa era. Eso es una confusión del Antiguo Testamento. Así no funciona la presencia de Dios hoy. Él está en nosotros, no hay que traerlo. El Espíritu Santo está en nosotros. Ayer nos habló Oscar Chao acerca de esto justamente. De que no es que tiene que venir mágicamente la presencia y lo tenemos que invocar. Él está en nosotros. La bendición de Dios viene cuando nosotros lo obedecemos. Amén. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer. Tenemos que decir, bueno, toda vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto es nuestro hogar, este es el ambiente que Dios quiere. Amén. Y nosotros podemos volver nuestro corazón hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos y hacer que Cristo reine. ¿En cuánto tiempo? En 2 minutos. No hace falta 10 años, 2 minutos. En 2 minutos se arregla el ambiente, en 2 minutos nuestra esposa empieza a ver un hombre nuevo, nuestros hijos también ver un papá nuevo y después simplemente mantenerlo. Los desvíos, uno se arrepiente, pide perdón, pero en eso estamos, como dijimos, para ayudarnos el uno al otro, para mancomunarnos en esto, amén. Así que no es para deprimirnos, es para agarrar el ladrillo y empezar a construir, amén. Dani, vos hablabas acerca del Espíritu, ¿no? Que el Señor nos dio, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, tenemos el espíritu que el Señor nos dio, es un espíritu de poder para vencer todas estas cosas que por ahí ahora aparecen en estas preguntas que vos nos hiciste hoy, cosas que tenemos que vencer, cosas que tenemos que alcanzar. Y el Señor ya nos dio un espíritu, ¿no? Un espíritu de poder, de amor, ¿no? De amor y de dominio propio. El espíritu ya está en nosotros. Ese espíritu el Señor ya nos dio. Ahora poner en práctica, ¿no? Amén. Amén. Bueno, chicos, nos despedimos. Nos dejamos a la espera de la reunión, Dani. Nos vemos, abrazo grande. Pasar las preguntas, Dani. Chicos, gracias. Pasar las preguntas, dale. Chao, chao.